¿Qué tal? Acá el final ya de estas imágenes de Berejit, en fin. Acá voy a mostrar un poco, ya están las imágenes tiradas, ya están en alta y un poco la postproducción que le hicimos. No está guardado todo el proceso, sino voy a mostrar un antes y después de cada una. Ahora mismo. Acá estamos. Esta es la imagen número uno, creo. Y acá estamos en Photoshop. No trabajamos mucho en Photoshop, la verdad. Le damos contrastes, un poco niveles, desaturamos, profundidad, no más que eso. La imagen final estaba así, que es esta. Casi todas las imágenes finales las sacamos en 4500, que nos parece una resolución bastante buena para ver los detalles de los materiales. Y bueno, quedó bien. Si haces mucho zoom quizás encontrás cositas que no van, pero bueno. ¿Qué le hicimos a esta? Bueno, estas son las sombras de las personas. No somos. Y acá agregamos personas. Esta seguramente no va. Ahí se fue. Y en esta capa que viene acá, ¿qué hicimos? Un poco de contrastes, un poco de niveles, un poco de brillos arriba. No más que eso. Y la imagen está lista. La idea era poner más personas, pero se nos complicó. Y estas son las personas que tenemos. Y después el último layer que le hacemos a casi todo es un poco de distorsión y para darle un poco más de realidad a esos ojos humanos. Esta, ok, esta también ya está. Voy a apagar todos estos layers. Este es el crudo, también 4500, todo. Acá hay una persona 3D, se integra mucho mejor a la imagen. Y, ¿qué le hicimos? A ver, bueno, acá muy contrastada, a mí me gusta así. Es un día, mediodía, un solazo, así que los contrastes deberían ser así. Selective Color, un poco de contrastes, un poco de saturación, un poquito más. Esto nada, no lo usamos para nada. Y hay un poco de viñeta, distorsión e imagen final, que quedó también bastante linda. Esta que es mi favorita, quedó muy bien. No hay nadie en la calle. Se ve el edificio limpito, se mezcla un poco con el cielo, pero está bueno. Se ve el acceso, la verdad quedó muy linda. Y este es el crudo. Y así quedó. También contrastes, niveles, no mucho más que eso. Una viñeta acá. Quedó. Los interiores. A ver. Este es el crudo. Como ven, lo mismo. Niveles, contrastes. Levantamos un poquito algunos colores, otros los apagamos. Quedó muy lindo también. Los detalles se ven bien. La biblioteca muy fachera. Y esta, que es la última interior, esta se le hizo un poco más por lo que veo, bueno, porque le sumamos estas personas acá, estos chicos jugando, que no sé si quedaron muy bien del todo, pero bueno, no somos muy buenos en Photoshop. Y, y el último, lo que hacemos siempre, un poco de viñeta, distorsión, y quedó lindo. Los materiales se ven muy bien, la foto tiene un poco de noise también puesto arriba para integrar el 2D con el 3D, de saturaciones, fachera. Bueno, terminamos. Espero que les haya gustado. Estas imágenes van a estar subidas en la web si la quieren ver en alta o en Instagram también. Saludos.